Estamos grabando. Ok, buenas noches, bienvenidos a todos. Les agradezco acá por estar. Básicamente, este livecast lo hemos creado con el objetivo de proporcionar mayor acceso a la información a las personas y un poco de entendimiento de la situación que está sucediendo ahorita. Pues como todos sabemos, a nivel mundial hay alertas en todos los países ya por la crisis del coronavirus. Entonces nos gustaría aclarar, ¿verdad?, cuál es la situación real, ¿va? No histeria, ¿no?, como algunas personas, pero tampoco un llamado a que estés relajado, en el sentido de que hay que apreciar completamente el impacto y el riesgo que esta situación tiene, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a manejar esto? Vamos a hacer primero un overview de la situación en general. Les voy a dar una introducción basada en un artículo que encontré que lo describe muy bien. Luego, a partir de eso, Pablo nos va a mostrar unos datos, que son datos públicos, que están abiertos, que todo el mundo puede acceder y puede manipular a gusto, y nos va a mostrar un par de ejemplos de cómo él creó unos gráficos a partir de esa información, ¿verdad? Y después de eso, cuando se nos una don Tomás, nos va a dar sus comentarios también de qué provecho le podemos sacar a esta información pública que está disponible. Y finalmente vamos a tener unos minutos al final porque queremos arrancar una iniciativa para crear una aplicación. Bueno, puede ser aplicación o puede ser un bot para que esté proporcionando información que cualquier persona pueda acceder e entender de forma sencilla, ¿verdad? Pues creo que muchos que están acá son ingenieros, entonces probablemente pueden agarrar la data y crear sus propios modelos a partir de eso, sus propios dashboards, pero la mayoría de las personas ocupan algo un poco ya más concreto, ¿verdad? Entonces, pero antes de comenzar, me gustaría que se introdujera Pablo, que también va a estar colaborando acá en el livecast. Pues hola, yo, como decía Carlos, voy a estar hablando un poco sobre datos que encontré y que fue mucho por curiosidad, de estar viendo y preguntando, bueno, ¿qué pasa si uno lo ve así? ¿Qué pasa si uno lo ve así? Entonces me puse a buscar y encuentro datos abiertos de unas fuentes que me sirven para hacer un poco de análisis y para intentar de entender un poquito mejor, porque ahorita con toda esta epidemia hay mucho ruido, hay mucha gente que le mete la política, hay mucha gente que mete lo que escuchó en Facebook, lo que escuchó en WhatsApp, y cuesta un poco diferenciar. Entonces, ahí yo me estaba preguntando, ¿será que están haciendo un buen trabajo en el gobierno? ¿Será que en realidad estamos metiendo las patas, digamos, para cosas colectivas? Entonces, ahí es donde me pongo a pensar, veamos en la data, veamos qué podemos encontrar y donde encuentro estos datos con los que les voy a hablar ahora. Y bueno, sí. No es justo que Tony está disfrutando ahí de la comida, y nosotros aquí solo viendo. Está bueno, descuide. Buenas noches, yo por eso no pongo cámara, porque voy a comer. Bueno, no había hecho mi introducción. Mi nombre es Carlos Cerrato, me dedico a la ingeniería y al desarrollo de sistemas digitales y al emprendimiento de proyectos en blockchain y en inteligencia artificial. Junto con Pablo, pues hemos compartido mucho creando la comunidad de Machine Learning, que últimamente pues no hemos tenido reuniones, pero durante mucho tiempo pues estuvimos organizando eventos casi mensualmente, y a partir de eso siempre hemos tenido un interés compartido en la ciencia de datos, en Machine Learning y en general en informar a las personas, ¿verdad? En utilizar los datos para crear un mundo mejor informado, por decirlo así. Muy bien, voy a hacer el share screen y voy a arrancar con un artículo aquí. No voy a leerlo todo, se lo voy a pasar como por los puntos más serios, ¿verdad? Para que sirva como de introducción a lo que vamos a hacer, ¿verdad? Ok, voy a hacer el share screen. ¿Me confirman cuando pueden ver la pantalla? Ya. Perfecto, ok. Entonces, acá tenemos, este artículo fue creado por FastAI, que es un excelente curso, de hecho, de inteligencia artificial, se lo recomiendo si tienen la oportunidad de verlo. Precisamente se llama FastAI porque te enseña inteligencia artificial bastante rápido, ¿verdad? Bueno, entonces, básicamente, acá, ¿qué es lo que nos están dando un punto de vista de análisis de esto?
desde un data science. Acá no nos están hablando de especulación, de política, como mencionaba Pablo, simplemente es la información desde un punto de vista de ingeniería y de ciencia, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí de hecho pueden ver, estas son las tiendas que están montando ahorita en Italia. Como saben, después de China, Italia es el país que está en una situación más grave. Esto se debe a que ellos primero estuvieron bien relajados, bien laxos, entonces como no, tranquilos, o sea, no hay ningún problema. 2 semanas después están poniendo en cierre a más de 16 millones de personas. Y ahorita ellos ya, o sea, esa tienda de acampar está allá afuera porque no hay espacio ya en el hospital, básicamente, ¿verdad? Entonces, uno de las malas interpretaciones que ha tenido esto, que todo el mundo dice, no, es como la gripe, ¿verdad? Entonces, no, no es como la gripe, en el sentido de que los síntomas pueden ser como la gripe, pero su comportamiento no. Entonces, usualmente, la tasa de muertos más o menos de la influenza es de 0,1%, ¿verdad? Entonces, el del coronavirus es de 1 al 2% que se ha sabido hasta el momento, y eso puede cambiar a medida que eso vaya creciendo a nivel mundial, ¿verdad? Ese porcentaje no es que es algo, una propiedad nativa, por decirlo así, del virus, o sea, puede ser que en un país mate más y en otro menos, depende de cómo ese país reacciona. Precisamente eso es lo importante, ¿verdad? Entonces, ahorita, así como va ahorita, el comportamiento es que este virus va a matar aproximadamente 10 personas más, 10 veces más de lo que mata la influenza, ¿verdad? Y otros modelos, pues un par de modelos pesimistas dice que puede ser hasta 100 veces más, ¿verdad? Entonces, ahí están especulando un poco, ¿verdad? Pero eso, de nuevo, va a depender de cómo reaccionen las naciones. Pero vean cómo van los casos en China, ¿va? O sea, esto va así y todo el mundo dice, bueno, esto está ahí, pero no es tan grave, no es tan grave, no es tan grave. Cuando vos te diste cuenta que está grave, o sea, ya esto es como un cohete, ya despegó. Entonces, este tipo de comportamientos se ven en sistemas de crecimiento exponencial, que eso es como, por decirlo así, ¿verdad? Mañana tengo 10% más de lo que tenía hoy. Pasado mañana tengo otro 10% más, pero del 10% ya sumado, ¿verdad? Es como un crecimiento compuesto. Entonces, esto es un poco difícil para todos nosotros en general comprender cómo es que en el mundo real se ve eso, ¿verdad? Porque nuestras mentes usualmente están acostumbradas a entender las cosas de una forma lineal. Entonces, es 1 más 1, 2, ¿verdad? Pero esto es 1, 10, 100, 1000, 10,000, y así va creciendo de una forma que cuesta un poco predecirla, ¿verdad? Entonces, bueno, de hecho la tasa de crecimiento de esto aquí, el de la influenza, normalmente es 1,3. O sea, una persona infecta a 1,3 en promedio, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, ese 1,3 pues significa que hay una persona que infectó 2 y otros 2 que solo infectaron 1, entonces por eso se hace un promedio ahí, ¿verdad? Pero básicamente, para que vean cuál es la diferencia, el del coronavirus es de 2 a 3, o sea, cada persona infecta a 2 o a 3 personas más, ¿verdad? De nuevo, con la data que hay hasta el momento, ¿verdad? Y básicamente aquí esto es decir, no te paniques, mantén la calma, no se está usando de la manera correcta, en el sentido de que, pues tal vez, yo no le recomiendo a todo el mundo que vaya a vender sus acciones en la bolsa de valores, ¿verdad? Que se cayó ahorita, pero tal vez no es ese el tipo de histeria, ¿va? Sino el tipo de preocupación que tenés que tener es qué medidas se están tomando para evitar que esto se salga de control, ¿verdad? Aquí este punto dice, no solo se trata de ti. ¿A qué se refiere esto? Probablemente todas las personas que estamos en este chat estamos con suficiente salud, de tal manera que si nos pegara el coronavirus, no nos vamos a morir. O sea, estamos súper a favor de que no nos vamos a morir. Pero eso no solo es el único problema. Vos puedes infectar a tus padres, a tus abuelos, a tus tíos que son mayores, a tu vecina, y ellos sí pueden estar en una situación de riesgo y ellos sí se van a morir. Hay gente que me ha dicho a mí, no, mira, solo es de 2%. Y yo, ¿cómo que solo de 2%? O sea, ¿te parece poco que si se enferman 1,000 personas, se van a ir a enterrar 20? Pues, o sea, no es algo trivial. Y encima de eso hay que tomar en cuenta lo que pasó en Italia, es que muchas personas, si bien no se murieron, están graves. Entonces el problema es que, ok, necesitas, ¿verdad? Atención, obviamente, ¿verdad? ¿Y cómo te la van a dar si está abarrotado el hospital? ¿Verdad? Entonces,
el objetivo de esto, o sea, tarde o temprano es casi una certeza que todos en algún momento nos vamos a enfermar del coronavirus, porque es como la influenza, o sea, va a venir en olas y nos vamos a continuar enfermando y no hay vacuna todavía, ¿verdad? Entonces, básicamente, el objetivo es intentar mitigar, ¿verdad? El riesgo de que no llenemos los hospitales al mismo tiempo todos y también pues de que no seamos portadores y estemos enfermando a otra gente, impactando la economía y también pues algunos sí se van a morir, ¿verdad? Esto es cómo se ve. Aquí ya hace la diferencia de qué es lo que significa tomar o no acción. Así se ve la curva cuando a todo mundo no le importa, pues, o bueno, específicamente a las autoridades que son los que tienen el poder de actuar. Entonces, si a todos, ¿verdad? Si no hay acción, entonces, pues sí, todos se van a enfermar al mismo tiempo, van a abarrotar los hospitales, se van a morir los que van a morir, no van a haber ni ataúdes para ellos y pues todo se pasó en un corto tiempo, una supercrisis, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa si todos actuaron, ¿verdad? Y tomaron las medidas necesarias para protegerlo? Entonces el sistema de salud tiene la capacidad de ir atendiéndolos, ¿verdad? Incluso aunque estén, ¿verdad? Al límite, pueden ir, ¿verdad? Ok, atiendo a unos cuantos, pues los saqué. Llegó otra ola, los atiendo y los voy sacando, ¿verdad? Entonces eso es lo que se quiere, darle tiempo al sistema de salud de reaccionar, ¿verdad? Y que no todos estemos incapacitados al mismo tiempo. Aquí este es un ejemplo de un hecho histórico que fue la influencia en 1918. Básicamente dos ciudades. Filadelfia, a pesar de las advertencias, lanzaron un gran desfile para recaudar dinero para la guerra. O sea, les valió. Y este fue el resultado. O sea, una infección masiva, ¿verdad? Y aquí, de ahí fue donde saqué la frase esa de que no tenían ataúdes para enterrar a la gente, pues, o sea, realmente no tenían cómo manejar la situación. En cambio, esta es otra ciudad, St. Louis, que sí tuvo las medidas cautelarias necesarias, y entonces podemos ver, pues sí, al final probablemente se enfermaron la misma cantidad que acá, pero lo manejaron mucho mejor y tuvieron la capacidad de darle mejor atención, ¿verdad? Bueno, este es un análisis más comparativo a Estados Unidos, entonces no lo voy a tocar. Aquí, pues, dice que, o sea, imagínense, Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, y aquí los científicos de FastAI están haciendo una crítica y haciendo unas referencias de ciertas personas que comentan que ellos no tienen la información necesaria para actuar. O sea, no tienen la capacidad de hacer las pruebas suficientes para poder mitigar el riesgo. Entonces, ahorita Corea del Sur está testeando, creo que eran, vamos a ver, 10.000 personas al día, ve, acá está. En una semana, Corea del Sur testeó 66.650 personas. Y ahorita están testeando 10.000 personas al día. Por eso Corea del Sur. Entonces algunas personas dicen, no, man, si en China todo el mundo está recuperando, en Corea del Sur ya todo está bajo control. Sí, porque reaccionaron. No es porque dijeron que el virus solito se va a curar, ¿verdad? Entonces, háganse la pregunta ustedes, ¿verdad? ¿Será que el país en el que ustedes viven tiene la capacidad de rápidamente montar una operación de salud y comenzar a testear 10.000 personas al día? Entonces, yo creo que la mayoría de los países del mundo la respuesta va a ser no. Entonces, bueno, hay que tomar las medidas que están a la mano, ¿verdad? Y otra cosa, ¿verdad? China construyó 2 hospitales como en una semana, ¿verdad? Para atender a las personas del coronavirus y los aislaron. Y China aisló ciudades enteras, ¿verdad? O sea, como que digan, aquí todo el valle central de Costa Rica está cerrado, o sea, el equivalente así, 3 millones de personas. Bueno, eso es pequeño allá, realmente ya son como 10 millones de personas. Entonces, toda una zona, ¿verdad? Eso es bien difícil, un poco difícil más en los países occidentales, ¿verdad? Donde las entidades públicas no tienen, para bien y para mal, no tienen ese control, ¿verdad? Entonces, son cosas que van a representar un reto, ¿no? Básicamente. Y aquí el informe concluye con unas recomendaciones: evitar andar en grupos grandes. O sea, por eso aquí en Costa Rica ya cancelaron todos los conciertos, eventos, todo tipo de conglomeración de personas. Eh, Trabajar desde la casa, de ser posible. Yo conozco algunas personas que normalmente no les dan working from home, pero ahorita se lo están dando.
lavarse las manos, ¿verdad? Como dicen, parece algo sencillo y trivial, pero realmente es algo que marca la diferencia de una forma exagerada. Y evitar tocarte la cara cuando estás afuera de tu hogar. Otro punto que no está aquí, bueno, lo menciona aquí al decir que hay que evitar poblaciones grandes, conglomeraciones de personas grandes, es un punto que tocó acá Michael Osterholm. Les recomiendo este podcast. Yo voy a poner todas las referencias en el artículo de Medium también para que no se preocupen. Y básicamente él acá comenta que ellos están casi ya en una certeza total de que no hace falta ni siquiera un contacto físico, ni que alguien te estornude. Básicamente con que estés a la par de la persona, te vas a infectar. O si hay un sistema de reciclaje de aire, ¿verdad? Como los cruceros que reciclan el aire de un cuarto y lo mandan para otro cuarto y así. También eso básicamente te va a dar genera bastante posibilidades de enfermarte, ¿verdad? Bueno, entonces, con respecto a eso, es lo único que quería compartir. Hay otros puntos acá, pero quiero que lo siguiente sea puntualmente lo de Pablo, ¿verdad? Entonces, voy a dejar de compartir. No sé si alguien tiene algún comentario o algo que agregar sobre la información que vimos del artículo. Buenas, mi nombre es Alberto. Solo quería hacer un comentario referente al video que mostró Carlos. Yo no lo he visto completo, vi un corto que era una abstracción como de 15 minutos, ¿verdad? Y pues dan unos puntos bastante válidos también, ya que el caso creo que es para los Estados Unidos, y comentaban ellos ahí que al mismo tiempo se sienten como indecisos en tomar decisiones del tipo como vamos a cancelar las clases para los estudiantes de primaria, ¿verdad? Porque mencionaba, por ejemplo, que hay muchas enfermeras que tienen hijos y que entonces se están creando otros problemas, ¿verdad? Tal vez hay enfermeras que están de día libre, pero van a ir a trabajar porque es una emergencia, pero no podrían ir si también les cancelan clase y tienen que estar en casa con sus hijos, ¿verdad? Entonces son Correcto. buenos puntos, es un video bastante bueno y sí, enfatizo en que si tienen chancecito que lo vean. Sí, y para aclarar, ¿verdad? Ni Pablo ni yo estamos aquí para decir qué es lo que deben de hacer las autoridades, ¿verdad? Básicamente estamos aquí para crear conciencia de la severidad del problema, exponer qué es lo que otras naciones han hecho, qué es lo que cada uno de nosotros puede hacer y que ustedes también tengan acceso a esta información y que la puedan entender, ¿verdad? Porque eso es básicamente la información es lo que los va a empoderar a ustedes para poder tomar buenas decisiones, ¿verdad? Porque si no, muchas personas me han dicho a mí, es que los medios están exagerando. Yo les digo, yo no he visto ni una noticia en los medios, yo no he visto ni CNN, ni Fox, ni nada. O sea, yo estoy viendo la información que están proporcionando las entidades gubernamentales y, o sea, el caso amerita preocuparse, pues. Pablo. Bueno, Señores, antes de que sigan, yo solo quería decir que muchas gracias por lo que están haciendo. Sinceramente, están haciendo un servicio público que nos beneficia a todos como región. Así que gracias por esta iniciativa, a todos los involucrados. Con gusto, con gusto. bueno, con este tema desde que comenzó, como les decía, mucho ruido, que la gente me dice, llega la abuela y me dice, que le pasaron en WhatsApp, que son los perros los que llevan el virus, que llega otro y me dice, no, que me pasaron en WhatsApp que el gobierno debería cerrar la frontera y no dejar a nadie a nadie que haya estado en China venir para acá. Y todo ese tema lo que me dejaba pensando es, bueno, hay que poner atención a datos confiables. Y para este tema particular, el dato más confiable que tenemos es todo lo que sale de la Organización Mundial de la Salud. No es el dato más rápido. De hecho, ellos van un par de días atrás, pero es el dato más confiable. Toman el tiempo para ver que no están publicando un dato que después va a ser corregido. No están publicando un dato que después va a ser actualizado. Entonces, prefieren publicarlo dentro de 48 horas. El dato, uno lo ve, digamos, con los de Costa Rica. Te vas a la serie hoy, te dice, ya hoy vamos por 26. Todavía tiene a Costa Rica un poco más bajo. Ahora, eso tiene datos muy buenos, muy exactos, pero digamos que la interfase que tienen, la funcionalidad que nos dan a nivel de business intelligence, a nivel de analítica, es bastante limitada. Como les decía, todavía nos enseñan a construir con 22 y ya con los medios locales podemos ver 26, pero esta gente está recolectando datos de 200 países, una cosa así, y no se van a jugar
de que uno de cada 100 países agarre y corrija el dato, que ya no, es que no eran 20, eran 25, una vez al día, uno de cada 100, y resulta que está corrigiendo datos 2 veces al día aquí, porque son 200 países. Entonces, ellos se toman el tiempo por dar el dato que es más confiable. Y en ese sentido, tiene la ventaja. Es un dato que es muy confiable, es un dato muy limpio, pero tiene la desventaja de que la interfase no me deja jugar mucho con la data. Y, a mí por lo menos me queda la curiosidad, a mí me queda como que, ¿qué podríamos agarrarle más? Entonces, ya escarbando un poquito, me encuentro esto en GitHub, que es un dataset traído de los datos de la OMS por la gente de Johns Hopkins, por un equipo dentro de Johns Hopkins que agarra esos datos, los parsea, los trae y los pone en disponibilidad para que uno juegue con ellos. Y muy fácil, uno nada más agarra, le hace un fork al repositorio, lo jalas con Git y después le pones un upstream. Una vez al día llego y le digo, actualícese, esta fue la de hoy, le dije, hey, actualícese, ¡plá! Y me saca todos los datos que no había bajado en 2 o 3 días que no había atravesado esto. Y ya con eso tengo un dataset que puedo empezar a jugar con él. Ahora, ¿cómo se ve este dataset? Y cuando hablo de jugar con la data, ¿a qué es lo que me refiero? Vienen 3 datasets básicamente. Uno de datos de casos confirmados, otro de muertes y otro de casos sospechosos. Entonces, para mi análisis, comencé con el de casos confirmados, porque hay que agarrar una de las 3, y además que la pregunta que al final del día me interesa tiene que ver mucho con Costa Rica, donde todavía no ha habido muertes. Entonces el dato de muertes, y aun cuando haya una, es un dato demasiado escaso, hasta que no tengamos un volumen más grande. Entonces, con los datos confirmados ya hay un poquito más con qué jugar, ya hay un poquito más, ya hay 6 días aquí en Costa Rica. Entonces, el dataset nos trae esta información. Nos trae el país o la región, latitud y longitud aproximada de ese país, y una serie de tiempo que va para la derecha aquí, y va desde el 22 de enero hasta el último registro, que siempre lo imprimo aquí para asegurarme que estoy con datos frescos, que es del día de ayer. También tiene la provincia, en el caso, por ejemplo, de China. Entonces, a la hora de limpiar los datos, una de las primeras cosas que encontré cuando empiezo a revisar el dataset es que el dato de China es hasta una orden de magnitud más alto que todos los demás. Son un caso excepcional, son los primeros que reciben el virus, no se sabe nada de qué es, ni siquiera saben si es un virus contagioso al principio. Para el momento que reaccionan, ya viene a ser una reacción tardía por el hecho de que son los primeros en reaccionar, porque es el hecho de que son el primer país que lo encuentra. Entonces, a nivel de China, encontré mucho más útil agarrar y separarlo por provincias. Entonces, ya las provincias fuera de Hubei vienen a ser, para nuestros efectos, lugares a donde ya el virus llegó, una vez que ya se sabía, una vez que ya estaba en la zona de contención en Hubei, o tal vez un poco antes, pero ya es algo un poquitico más similar a los demás países. Y así nos ayuda a tener un dataset un poco más completo, porque el otro problema que estaban encontrando era que muchos de los datos, por ejemplo, en Costa Rica son solo 6 días. No hay mucho con qué trabajar con 6 días. En muchos países tenemos 1 día, 2 días. Muchos países vienen 1 día y se queda pegado con 1 o 2 casos por mucho tiempo, y después se dispara. Entonces, al incluir todas estas provincias chinas, tenemos datos que van de 30, 60, 90 días desde la primera infección, y que nos ayudan a tener una perspectiva un poquitico más amplia. Entonces, separo el dato de China y elimino una columna que se llama otros, que incluye cruceros, incluye cosas así que no son casos muy particulares, y además, al ser un agregado de varias cosas, terminaba siendo un número muy alto que me inclinaba todos los promedios y las estadísticas. Entonces también vamos a contar lo que es un outlier.
Entonces, sacamos los dos datasets. Sacamos el dataset del resto del mundo, que es el que viene fuera de China. Aquí está, todos los diferentes países. Ahí está Estados Unidos, Ucrania, Togo, Tailandia, etc. Ahí está todo el mundo. Sacamos el de las provincias chinas. Ahí está Anju, Beijing, Chongqing, Fujian. Probablemente lo estoy diciendo mal todos los nombres, pero ustedes entienden. Ahora, vamos a juntar esos dos datasets a un solo dataset de confirmados. Y ahora es donde vamos a empezar a transformar la data. ¿Por qué? Para una herramienta que he usado mucho en lo mío, que es análisis más financiero, análisis más de precios de acciones, de movimientos de precios, es análisis de evento. Donde uno agarra y dice, a partir de un evento X, cuenta el tiempo para adelante. Entonces, como decía una de las gráficas que enseñó ahora Carlos, decía, días desde la primera infección. Entonces, eso es lo que vamos a buscar ver para poder poner, si bien no va a ser exactamente lo mismo, porque como decía, las condiciones de la primera infección en China fueron muy diferentes de las condiciones de la primera infección aquí, donde ya se sabía lo que venía, ya había todo un protocolo. Sí nos da una idea de cómo progresó desde la primera infección que se da en un país hasta el punto que está ahora y cómo va progresando los diferentes países. Y ahí podemos agarrar y ver algunas preguntas interesantes. Entonces, vamos a usar la gráfica de evento para analizar eso. Entonces, lo que hacemos es que decimos, por cada país que tenemos en el dataset, vamos a indexarlo ya no por la fecha, sino por los días desde el primer evento que tuvo ese país. Y le pongo un threshold, porque ahí también estuve viendo un análisis que me pareció interesante, que decían, no lo cuente desde el primer caso, cuéntelo cuando llega a 100. Porque cuando llega a 100 es que ya esa cosa va con fuerza. En nuestro caso de Costa Rica, por ahora, todavía no sirve de mucho contar cuando llega a 100, pero quita que más tarde para estar viendo otros países y poder comparar países que ya han llegado a cierto volumen, puede que no sea útil más adelante. Entonces ya queda esa variable que fácil la configuramos y ya podemos correr análisis con otros parámetros. Entonces, aquí vuelvo a tirar los eventos, primero con todos los países, con el mundo completo y el mundo sin China. De nuevo, porque China es un outlier. Y aunque lo tengamos separados por provincias, siempre tiene un volumen un poco más grande. Y al separar China de China, vemos un efecto interesante en los promedios también. Entonces, la otra parte que vengo a hacer, la otra función con la que hago el análisis, que no es la gran cosa, un análisis en realidad sencillo, es agarrar y plotearlo, donde yo le doy un país X, le digo Italia, y me tira unas cuantas gráficas para entender un poquito de cómo se desarrolló en Italia. Costa Rica, y me tira de Costa Rica. De momento, como mi interés principal tiene que ver con Costa Rica, lo estoy tirando a 6 días desde el primer evento, que yo agarro y hago un ranqueo. Y entonces digo, como ahora Costa Rica va por 6 días, entonces digo, en el 6º día, todos los países que han tenido esa infección, ¿cómo estaban parados al día número 6? Y a partir de ahí quiero compararlos y ver los que están cerca de Costa Rica, para arriba y para abajo, y así tener una visión de por dónde puede ir, por dónde podemos ir, qué también estamos quedando parados. Pues, con esa función me va a tirar este reporte. ¿Está? Entonces, cuando lo tiramos, vemos esta tendencia, y esta es una escala logarítmica. Entonces, aquí vienen a ser 100 y ya un poquito más para aquí arriba vienen a ser 1000 casos, y vemos cómo se va desarrollando en los países que están en el vecindario donde está Costa Rica. Y aquí en la tabla podemos ver siempre el país que estoy estudiando, lo tiro al centro, que está Costa Rica con 22 casos al 6º día. Ya sabemos que para ahora tiene 26, entonces ya va parecido a este que está aquí a la par. No tanto como este 8, pero va más o menos que andan por el mismo vecindario, el ritmo que viene creciendo. Que
Por cierto, el otro día me llamó mucho la atención ver que prácticamente es una secuencia de Fibonacci, 1, 3, 5, 8, 13, 21, y va para arriba. Entonces, como decía Carlos, que es un crecimiento exponencial lo que estamos viendo. Una vez que agarra fuerza, agarra y se dispara para arriba. Y vemos que en todo el grupo de países hay desde algunos que son muy, muy similares en la condición que está Costa Rica ahora, hasta algunos que ya en realidad salen bastante, que ya se acercan bastante a la cola y que ya tienen mucho más casos. Aquí podríamos, para hacer un poquito más exacto el tema, agarrar y ajustarlo por población de los países, pero en realidad eso fue algo que hice rápido y no le he metido tanto tiempo para agarrar y buscar ese otro dataset y juntarlo. Entonces nada más quería sacar algo rápido para mi curiosidad. También otra cosa ahí, Pablo, que podría ser interesante es evaluar la varianza que hay, ¿verdad? Entre cada uno entre todos los países que están reportando, porque lo que pasa es que en ciertos países lo están detectando más rápido, ¿verdad? Como dijimos, ¿verdad? Corea te está haciendo pruebas de 10,000 personas al día, o sea, jamás vamos a poder reportarlos de forma igual en Nicaragua, Honduras, Costa Rica, ¿verdad? Exacto, y ahí es una cosa que viene a ser muy importante. El otro día estaba viendo, y es un dato que ando buscando y que no he podido conseguir. Lo que conseguí fue un punto en el tiempo que me hablaba de que Estados Unidos está sacando 5 pruebas por millón de habitantes, mientras que Corea estamos hablando de 3.600 y pico de pruebas por millón de habitantes. Ahí es donde uno ve la diferencia de un enfoque muy agresivo y un enfoque muy pasivo. En esa lista no traen a Costa Rica, lamentablemente, no sé por qué. No se dieron cuenta que no pusieron al centro del mundo, pero bueno, el dato del número de pruebas nos podría dar un poquito más de contexto, nos podría dar un poco de contexto si pudiéramos ver cuántas pruebas se han realizado cada día. Ahí podríamos empezar a tener una mejor perspectiva de si en realidad es que un país tiene pocas infecciones o si es que ese país simplemente nadie está testeando y está en la mitad del país que se está cayendo a pedazos. Pues, ahora, el primer gráfico sale un poco ruidoso. En realidad cuesta encontrar a Costa Rica entre esa maraña, es un poco difícil. Es una de las que está aquí por el medio. Pero ya, donde lo separamos aquí, podemos verlo ya como esta línea verde, donde están los países del mundo. Aquí están todos los países del mundo, incluida China, que van para arriba. Aquí está esa gráfica es logarítmica, ¿verdad, Pablo? Esa escala logarítmica, sí. O sea, para que tengan una idea, ¿verdad? Que no crean que es 10, 20, 30, no, sino que es 10, 100, 1000 y así, ¿verdad? 10,000. Entre más arriba está, es más exagerada la diferencia, ¿verdad? Pero se tuvo que poner así. Sí, la diferencia aquí son 10, aquí estamos hablando de 1000, aquí estamos hablando de 10,000, perdón, aquí estamos hablando de 100, aquí estamos hablando de 1000, aquí estamos hablando de 10,000. Entonces, va creciendo, cada escala es una orden de magnitud más alta, pero hay varias cosas que me llaman la atención con esta gráfica. Una es que Costa Rica se viene comportando de manera un tanto similar a los países que están en el rango, aun cuando en el rango hay países que están, que ya para el sexto día tenían mucho más casos que nosotros, se viene comportando con una línea relativamente similar. También me llama la atención estos drops que encuentro aquí y que de repente viene por acá y me cae, y eso, ya revisándolo bien, lo que me vengo a encontrar es que algunos países que tienen muchos casos, solamente hace 20 días fue que les comenzó el virus. Entonces, a donde viene el promedio, con un país como por ejemplo Irán, que viene altísimo, y de repente se acabó Irán, el siguiente promedio se viene para el piso porque ya no está ese dato de Irán que lo estaba jalando. Entonces, ahí cómo interpretar eso, no estoy muy seguro todavía, pero sí me llama la atención que es una tendencia que o sea, dejaron de reportar datos, ¿estás diciendo? No. Es que son países que vienen a ser de una infección más reciente. Entonces, bueno, probablemente cuando vengamos dentro de un año y ya tengamos 100 días para todo el mundo, ya eso no está ahí.
porque ya para todo el mundo tengo 100 días. Pero ahorita solo tengo 20. Para un país como Irán, o para un país como Italia, tengo en realidad muy pocos días. Entonces todavía no tengo la curva completa como si tengo, por ejemplo, para China. Ya cuando llegas a 50 días, y prácticamente prácticamente es China y tal vez algún otro par de países más de los primeros que llegó. Bueno, permiso, Luis Martínez. Creo que ahí lo que está pasando es que ese drop puede ser que fue en el momento en que ya decidieron atacar drásticamente el virus. No. Déjame para enseñarle, tal vez aquí lo enseñamos mejor, vean. Veamos, por ejemplo, aquí Irán. Vea, Irán es esta curva azul que viene aquí. Tenemos 20 días de datos de Irán. Entonces, no, espérate, es que... Entonces, Entendí, no tenemos más información en esto. Todavía no hay más, porque todavía no ha sucedido. El virus empezó a manifestarse en Irán hace 20 días. Entonces, a donde viene Irán, que es uno de los países más graves, y a los 20 días se acaban los datos de Irán, entonces hasta aquí es los promedios, incluyendo Irán. El día siguiente es los promedios sin Irán, que es uno de los más graves. Entonces, obviamente, se nos va a ir para abajo. Porque todavía, ya para mañana, esta curva llega un poquito más para acá. Un poquito más para acá, y ahí va hasta que llegue el punto que todo se normaliza cuando tengamos el mismo número de datos para todos los días. Un problema con la data. Esto mismo sirve para ilustrar la gravedad de la situación. O sea, piensen un segundo, o sea, hace 20 días todo estaba chévere en Irán. O sea, bueno, con los problemas que normalmente tienen, pues. Pero el punto es que, o sea, este relajo no estaba hace un mes. Hace un mes todo el planeta Tierra estaba muy cómodamente en su casa viendo Netflix. Y este rollo acaba de salir un par de días. O sea, por eso muchas veces las personas dicen, no, pero no está tan mal como la influenza. O sea, es que viene arrancando. Esto no ha llegado todavía hasta su máxima extensión. Entonces, y sí, es cierto, sí lo podemos manejar, es totalmente válido, es decir, de que podemos controlar esta situación sin que se ponga muy grave. Sí actuamos, pero no haciendo lo que en inglés llaman wishful thinking, que mágicamente yo pienso que el problema se va a ir porque lo ignoro. Entonces, esta data es precisamente lo que da esa información. Un ejemplo de el problema se va a ir porque la vida pasa y lo ignoro es Italia. En Italia vemos este patrón que me pareció muy interesante cuando lo vi. O sea, para el 6º día de infección en Italia, como estamos ahorita, que es lo que estoy usando para rankear a todo el mundo, Italia está de número 49. Países menos afectados. En el 6º día aquí todo está bien, sigamos tomando vino. Pero ¿qué pasa? A los 20 días, que casualmente es más o menos cuando se empieza a dar los síntomas y ya pasó el periodo de incubación, y esto se agarra y se nos dispara para arriba, porque es que no le han hecho la prueba a nadie. Y a los 20 días empieza a salir la gente ya enferma, que ya no queda la menor duda de que está enferma. Entonces ahí es donde, ya para cuando llega ese momento, dicen, este crecimiento no es ni exponencial, vean cómo va creciendo sobre una escala logarítmica. Si lo ponemos con la escala no logarítmica, este crecimiento se ve todavía más exagerado, ya ha botado todo el mundo. Estamos hablando de que en 10 días pasa de tener menos de 10 casos. A los 30 días estamos hablando que tiene más de 1000 casos. 10 días más tarde tiene 10.000 casos. O sea, es un crecimiento hiperexponencial que se da porque este principio, o sea, probablemente si tuviéramos data perfecta y se hubieran hecho las pruebas a todo el mundo, nada más, si tuviéramos la información, veríamos que esto de Italia probablemente venía creciendo sobre esta misma línea que viene aquí todo este tiempo. Solamente que este hueco que está aquí no se sabía. Nadie lo estaba viendo porque nada estaban haciendo las pruebas. Y eso es algo que estamos viendo en varios países, pero Italia tal vez es el ejemplo más extremo. ¿De qué es lo que pasa cuando un país agarran y dicen, no, y todo está bien, coronavirus? No, hombre, aquí no tenemos nada de eso. ¿Y qué protocolo están aplicando?
protocolos para los países que están enfermos, nosotros estamos bien, no. Entonces, eso es lo que terminan recibiendo, que para cuando se dan cuenta que vino el virus, por no haber aplicado, viene de un solo golpe, y viene bastante fuerte y viene bastante rápido. Entonces, eso da un poco de confianza con la reacción que estamos viendo aquí en las autoridades, que es que desde un principio empiezan a tomar medidas muy agresivas, a cerrar colegios, empiezan a hacer pruebas a derecha e izquierda. Se dio un foco de infección bastante feo en el hospital de la abuela, pero rápido le cayeron. Entonces, por ese lado, se siente que tal vez la reacción tal vez nos va a evitar llegar a tener un caso de estos, porque vamos a evitar este crecimiento exponencial, porque aquí esto lo que está diciendo el sistema de salud es colapse, que se le vino para arriba de un solo, que no hay, o sea, es que en 15, 20 días ni los chinos construyen un hospital para 10,000 personas. Ahora, otro país... De hecho, sí, ya, por eso es que mostré las tiendas de acampar, ¿verdad? Cuando vieron el artículo primero, porque la gente la están atendiendo ya en la calle, en los pasillos, en todos lados, pues. Otro ejemplo interesante de ver es Alemania. Y aquí nos lo está tirando en azul. Que siempre se ve que a los 30 días se da un crecimiento más fuerte. La situación se pone más movida, pero el crecimiento que se ve al principio no es tan plano como el de Italia, aunque sí se ve que sí se planó por varios días, ¿sí? Como desde el día 10 hasta cuando ya había llegado a 11 personas, para ver cuál es el número exacto. Germany. Como en 12 personas, 13, 14, 16, y después agarran y empieza a crecer muy fuerte. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado con este virus, de que la gente dice, no, ya hace un mes que comenzó esto y no se ha complicado, y de repente agarra y empieza a crecer a un ritmo mucho más acelerado. Los Estados Unidos, aquí los tenemos en línea azul, también vienen creciendo a un ritmo que inicialmente venía por debajo venía relativamente lento. O sea, estamos hablando de que el país número 61 de 116 para el día 6. Pero rápido empieza a agarrar, empieza a tener estos golpes que agarra para arriba, se detectan un montón de casos y después la curva agarra y empieza a agarrar un ritmo cada vez más rápido. Y bueno, ya iremos a ver a qué puede llegar esto, porque Estados Unidos es hasta ayer, teniendo 50 días, que deciden decir, no, perdón, hoy en la mañana fue estado de emergencia. Porque hasta hacía la semana pasada todavía era un hoax, la semana pasada todavía era una conspiración política, whatever. Entonces, la magnitud del problema en Estados Unidos todavía no lo hemos visto. Y para cuando lo veamos, bueno, ya estoy seguro que va a ser un dataset bastante interesante una vez que ya esté más avanzado. A ver, los iraníes. Si quieres, Pablo, ahorita antes de continuar acá, me gustaría mostrarle los otros recursos a las personas, porque ya vamos a pegarle la hora. Pero sí, básicamente aquí esto que Pablo creó es open source, ¿verdad? Entonces ustedes pueden jugar con ellos, todos los que son programadores, y crear su propio trabajo a partir de ello. Y también antes de cerrar, les vamos a comentar, hay una iniciativa que estamos armando. Entonces, si querés, me pasas el share screen a mí, Pablo. Sí, dale, porque si yo me quedo aquí, yo puedo pasar 2 horas viendo de país por país, y los 180 países los veo uno por uno y trato de entender qué es lo que está pasando en cada uno. Hay que elegir a Pablo ahí para ministro de Salud para la siguiente campaña, ¿verdad? Ya saben. Una consulta que yo sí tengo, que me gustaría saber. Dale. ¿Qué se puede comentar acerca del porcentaje de recuperación de la gente que ha tenido la enfermedad y se ha aliviado? Ahorita les voy a mostrar un dashboard con esa información. La vemos y la platicamos. Yo sí tengo una pregunta. Si bien en la información que estoy observando es el crecimiento sobre contagio y aceptación por país, porque habrán países que ejecutarán. No creo que en este momento
Venezuela esté realmente informando la realidad, pero bueno, eso es una percepción personal. ¿Existe alguna otra dataset que yo pudiera combinar con esta, en la cual, porque las curvas podrían estar asociadas a otros eventos, desde factores climatológicos, condición social, etcétera? ¿Haya habido algún otro acercamiento, una mix que me permita ver otra perspectiva de por qué ese comportamiento? Parte de la idea de lo que estamos haciendo ahora es eso, que podamos hacer esas preguntas, que podamos poner a gente como ustedes que tienen la capacidad para hacer esas preguntas, a agarrar y buscar y decir, por ejemplo, estábamos diciendo el dataset de la población. Si uno se va, se mete y encuentra una librería, encuentro una fuente que me da la población por país y ya con eso mejoro. Una fuente que me dé el clima, que me dé cuánta lluvia ha estado cayendo, y resulta que no, que lo que importa es que es en los países que no esté lloviendo, que es un esparce, quién sabe. Todas esas preguntas, la idea de poner este dato abierto es esa, de que agarremos y lo agarremos si estamos 100 personas aquí, agarremos 100 direcciones diferentes. Y empecemos, y vamos a ir corriendo mucho más rápido que lo que a mí se me puede ocurrir o a Carlos se le puede ocurrir. Y yo en mi caso quería agarrar los datos puramente de enfermedades confirmadas, porque es este primer dato, para no meter a la gente y decir, es que tienes que entrarle con este también, no, sino que más bien, como usted dice, ¿cuál otro dato le puedo agarrar? ¿Cuál puedo agarrar y puedo amarrar esto? Hay una correlación entre la latitud y el ritmo al que se esparce la enfermedad. Hay una correlación entre la altura de la ciudad donde pasó y qué tanta gente se muere, cuánta gente vive. Todas son preguntas muy interesantes a las que hay que entrarles. Es curioso, ¿eh? Para que, o sea, uno usualmente pensaría así como que no, hombre, las Naciones Unidas y todos los gobiernos del mundo, o sea, deberían de por lo menos tener un fundamento fuerte en análisis de datos para este tipo de cosas. Y la realidad, que no solo es mi opinión, ¿verdad? Sino que básicamente todos los expertos de epidemiología que están hablando ahorita sobre este tema, todos están diciendo, no estamos preparados, no tenemos las herramientas, no tenemos información, no tenemos los datos, no tenemos instrumentos, no tenemos las estructuras para coordinarnos. O sea, la raza humana está así como quien dice, a la buena de Dios, pues a lo que caiga, ¿verdad? Entonces, vamos improvisando. Ahora que mencionan a Venezuela, viendo el dashboard de la OMS, Colombia reporta 9, Brasil 77, 1, Panamá 14, Ecuador 17, Perú 22, Venezuela 0. Probablemente porque han hecho 0 pruebas. No, ellos reportaron hoy 2 y me llamó la atención porque me dice, ok, los encuentro en el aeropuerto, inmediatamente los mido y los detecto. Bueno, fenomenal. Es decir, deben tener un sistema como el de CSI, la serie, porque para detectar a alguien nomás saliendo del avión fue increíble, ¿verdad? Pero imagínate un sistema de salud que sabemos de antemano que está colapsado. Esas dos personas dicen, oye, estas se relacionan con otras ciento y resto, y etcétera, etcétera. Entonces uno dice, ok, es posible que el impacto ahí va a ser mayor, pero vamos a tener un subregistro. Otra vertiente interesante podría ser cómo creció el NH-N1 y cuál fue su comportamiento. El problema consiste es discriminar, porque hay un momento determinado en que cada país entra y inserta un factor de control. Y empiezas a reducir, y ese en realidad me hace ruido porque hasta que terminó el crecimiento y empezó la decreción, no tengo medidas, ¿verdad? Porque las medidas duran un poco para decrecer. Pero ahí podemos tomar, ahí nos puede ayudar la varianza, ¿verdad? La varianza. Sí, exacto. Pero también están los casos como por ejemplo Panamá, que Panamá ya tenía casos de coronavirus. Llegó aquí el caso nuestro importado en Costa Rica y Panamá no había identificado nada, identificó 2 casos 3 días después que ya fallecieron y en cuestión de 2 días dispararon a 14, 15 casos. Wow, ya fallecieron los de Panamá. Sí, los dos primeros de Panamá ya fallecieron. Wow. Sí, pero tranqui, porque solo es el 2%, dice la gente. Sí, exactamente. Es el 2% que hablabas al principio, Carlos. Entonces, esa parte, cómo reaccionan los sistemas de salud, realmente el tiempo de reacción del sistema de salud de cada país juega un valor importantísimo en este comportamiento de las curvas.
Claro, Entonces, mira Panamá como ha disparado para arriba. O sea, de repente, exacto. donde no hay nada, ¡blum! Estoy detectando un montón de gente. Entonces, en los países que no están haciendo su tarea para revisar, en Venezuela, también en un Haití, ¿qué va a pasar con esta cosa en África, por ejemplo? Que simplemente no hay recursos. Y cuando se dan cuenta es porque ya la avispero. Exactamente. Dice, Bueno, entonces, Perdón, alguien tiene el micro abierto. sí, alguien tiene el mic ahí, está haciendo un poco de ruido, porfa, cuidado, que lo estoy En cuanto, llamando. una pregunta en cuanto a las muertes, realmente yo he escuchado mucho que el historial clínico de las personas ya estaba en decadencia. No es como que agarras a una persona sana, le pega y se muere. ¿Qué tanto han investigado de eso o qué tanta información más? Lo que he visto en artículos es que las personas que tienen más riesgos son las personas de tercera edad. Entonces, las personas de tercera edad normalmente son personas que también tienen otra serie de cosas, son cuadros que tienen un montón de problemas, vienen con el combo completo. Entonces, por lo que yo he leído, por ejemplo, niños prácticamente no han habido niños que mueran, es como 0.02 de los que enferman, que es el 0.02% Correcto. de todo. Entonces, por lo que tengo entendido, no lo he visto en la data, sino que lo he leído en informes, es que la gente que tiene más riesgo son las personas de tercera edad. Y los que padecen del corazón, hipertensos, diabéticos y dislipidémicos. Correcto, es lo que iba a agregar. Y eso está en la fuente que les voy a dar, ¿va? Para que aclarando de nuevo, ¿verdad? Ni Pablo ni yo somos expertos en epidemiología. Aquí no somos nos doctores, crean a ¿no? nosotros, ¿va? Pero lean la fuente, ¿verdad? Ahí en el video ese de Joe Rogan, ese señor, su vida es investigar epidemias y básicamente, sí, él menciona exactamente lo que creo que Josué acaba de mencionar, ¿verdad? Bueno, les hago un share screen ahorita, entonces. Amigos, me gustaría meter la cuchara un momento. ¿Cómo dices? Me gustaría participar. Ah, dale. Ok, ya ustedes vieron este jueguito llamado Plague Inc. Es un jueguito en el que uno es el virus y quiere matar a la humanidad. Curioso, en 10 días de lanzado, 4 millones de descargas. ¿Ok? Entonces, pasar el juego nosotros. Sí, déjame y te muestro. Yo acabo de matar a todo el mundo, nada más para acordarme cómo era. Bueno, pero el tema es... Recuérdame agradecerte ahora en Navidad. El tema es que estamos en un problema definitivamente de retórica y storytelling. Ya hay países, y eso sucedió en Irán, en que la gente dice, no, mire, esta plaga no existe. Ellos tienen cero confianza en el gobierno y sienten que es un mecanismo del gobierno para reprimir el ambiente de rebelión que ellos traían. Entonces, hay un problema gravísimo de credibilidad. Y en esto, nosotros esperamos, una de las cosas vacilonas de la economía clásica es que se basa en la idea de que la gente toma decisiones racionales e informadas. Entonces, ahora la economía conductual dice, no, mire, o sea, esto no es el caso, los seres humanos nos portamos bien raro y nos podemos portar en contravía, aún a sabiendas que vamos en contravía. Entonces, yo creo que todo este análisis de datos está muy bonito para nosotros que somos aficionados, pero la gente necesita un aterrizaje plano. Y el otro asunto es que los niveles de data útil. Entonces, nosotros podemos producir reportes que pueden llegar a ser útiles para tomadores de decisión y vaya, crear una diferencia. Pero el otro flanco que yo veo que hay que atacar y hay que atacar duro es qué hace la persona común. ¿Qué hace Juan Pérez? ¿Cómo puede? Porque gran parte del problema a este punto, yo no sé si en sus países está igual, pero Costa Rica hace 2 días se quedó sin alcohol. Y hoy ya hay reportes de supermercados, los más grandes del país, incluido PriceMart y el Walmart, que reportan que ya no hay leche, no hay pañales. Está pasando eso. ¿Verdad? Entonces, el comportamiento, la histeria colectiva está causando más daños que la enfermedad como tal. Claro. Entonces, a este punto creo que muy aparte, ¿verdad?, de crear una herramienta de visualización de datos que le permita a nuestros ministerios de salud
tener una idea, ¿verdad? Que ellos mismos no lo podrían lograr, una idea de cuáles son los datos reales de la... Y este tipo de análisis que hace Pablo, ¿verdad? De llegar y decir, vean, yo creo que estos datos aquí significan de que no se habló tiempo, o estos datos acá significan que ni siquiera se han dado cuenta del problema que tienen. Eso es muy importante para los tomadores de decisión. Correcto. Pero hay que tener una comunicación también con el aldeano común. Sí, claro. Sí, claro. Eso es parte de lo que vamos a partir al final, que lo vamos a abrir, ¿verdad? Ideas de todo el mundo, ¿verdad? Incluso podemos crear un Discord channel ahí para que nos mantengamos todos en contacto, ¿verdad? Porque la verdad es que al final de cuentas esto está en manos de todas las personas que conformamos la sociedad, ¿verdad? Así de simple, ¿verdad? No es que alguien en algún lado tiene que resolver esto, sino que todas las personas tienen que poner de su parte y contribuir para que el impacto de estas cosas sean menores, ¿verdad? Dentro de lo posible, ¿verdad? Ok, les hago el share screen. Uno, primero quería mencionar, ¿pueden ver ya la pantalla? Sí, jóvenes, me apena muchísimo, debo abandonarlos porque tengo otra meeting en unos minutos. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Les Ahí agradezco estamos en montones contacto. el... Bien. Ahí queda grabado para que veas la parte que te perdiste. Ah, perfecto, le agradezco montones. Bueno, uno, quería mencionarte que alguien ahí preguntó que si había más datos. Por cierto, esta fuente de datos de la que está basando Pablo no está agarrando de una sola, ¿verdad? O sea, para él es una sola consolidada, pero ellos están alimentándose de todas estas fuentes de datos que ven aquí, ¿verdad? Pero la mayoría es de la Organización Mundial de la Salud, pero también el gobierno de Taiwán, de Estados Unidos, Hong Kong, China, ¿verdad? Cada uno de ellos está proporcionando su información, ¿verdad? El Ministerio de Salud de Italia. Entonces, dentro de poco, eventualmente, vamos a ver que básicamente van a estar todos los ministerios de salud aquí en Estados, porque todos van a tener que empezar a dar esa información. Muy bien, lo que les quería enseñar que era bien interesante era este dashboard, porque este ya viene así como que la misma data esta, pero hay ciertas métricas puntuales, ¿va? No puedes hacer todo lo que estamos haciendo si la agarramos y la programas en Python, pero te puedes ver ciertas cosas clave bastante rápido. Y para las personas que ustedes conocen, ¿verdad? Que no son técnicas, pues esta información probablemente les da una perspectiva, por lo menos tienen una idea de lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Entonces vean acá los casos, ¿verdad? Ahorita China básicamente está ya en un punto que ya no está avanzando más, ¿verdad? It's plateaued. Espérenme, le voy a dar un reload porque okay. Aquí está el total, ¿verdad? Vean cuánta gente ha muerto ya en total, 5.411, ¿verdad? Es bastantito, ¿verdad? Total casos recuperados, para alguien ahí que estaba preguntando por los recuperados, van 70.271 recuperados, está excelente, ¿verdad? Dentro de 145.113, pero si ven, va es como la mitad. Entonces, o sea, estos son los recuperados que estuvieron enfermos bastante tiempo y se les ha dado tratamiento, ¿verdad? Entonces, de nuevo, regresando al inicio, no es que nos vamos a morir todos, ¿verdad? No es el apocalipsis, pero sí es un problema que yo voy y no haya un hospital dispuesto a atenderme, entonces hay menos probabilidades de que yo entre a esto de los recuperados o me voy a tardar más en recuperarme. Entonces significa que mi actividad económica se va perdiendo, ¿verdad? Yo estoy no productivo. ¿Y qué pasa si, imagínense por un segundo estar enfermos ustedes, sus hermanos, sus tatas, sus tíos, ajá, porque con todos estuvieron en contacto. Ajá, y no hay hospital para nadie y todo el mundo está jodido y vas a la farmacia y no hay pastillas. Entonces, morirse es como el peor escenario, pero la puedes pasar muy mal, ¿verdad? Igual si no te mueres, ¿verdad? Entonces, acá ven los casos de China. Italia es el país que está más grave después de China. Para que sepan, este número de 17.660 estaba en 15.000 ayer y anteayer estaba en 12. O sea, que entran así de 1.000, 2.000, porque es lo mismo que hemos venido hablando. Simplemente no se detecta, no se sabía que existían y de repente, pues miren, resulta que estos 1.000 que están acá están todos enfermos. Entonces, se actualiza la información y pues se pone grave, ¿verdad? Corea del Sur, que está en 8.000, ¿verdad? Miren, 72 muertos, 512 recuperados, que son de los que están actuando más rápido, ¿verdad? Y de una forma más agresiva, ¿verdad? Entonces, acá vamos a ver los países en los que nosotros pertenecemos, ¿verdad? Costa Rica solo ha subido 1 en los últimos 3 días. Eso es casi una certeza, que es porque no han colapsado las personas todavía por los síntomas o no los han detectado. Porque, o
sea, pasó de 0 a 6 como en 3 días, después a 13 en 5 días y ahorita llevamos 3 días sin reportes. Probablemente basándonos en el comportamiento que hemos visto en otros países, casi una certeza que es que no se han enfermado todavía o no lo están detectando, ¿verdad? Igual Honduras, ¿verdad? Honduras lleva como una semana en 2, o sea, ningún país ha estado con 2 una semana, eso difícilmente es así, eso significa que cuando la bomba estalle van a salir, miren, así como Italia, aquí hay 2000 que están enfermos, ¿verdad? Y, wow, no sabíamos. Guatemala, hoy reportaron el primero, ¿verdad? Y así, pues ahí pueden ir viendo esta información bastante sencilla. Está disponible en mobile también, lo pueden ver en el teléfono. Yo voy a agregar los links de nuevo en el Medium, así que no se preocupen. Y esta la pueden compartir con cualquiera, ¿verdad? Este es un Jupyter Notebook, como el que estaban viendo de Pablo. Este es un repo donde hay varias referencias a distintos análisis de datos de esta información. Pero entonces, básicamente aquí vamos a agregar la cuarta línea nosotros cuando agreguemos el que está trabajando Pablo, ¿verdad? Y les quería mostrar esta gráfica para hablarles un poco del comportamiento de esto. Normalmente en el mundo real las cosas no pueden ser exponenciales para siempre, o sea, porque obviamente por decirlo así, aunque no hagamos nada, el virus al final va a infectar a toda la población mundial y pues ya, no hay más que infectar. Entonces la curva se tiende a aplanar, ¿no? Para que vean que no es que va a ir para arriba para siempre. En el caso, pero lo que nosotros queremos hacer es, lo que queremos como personas, ¿va? Lo que queremos que suceda es que es lo que pasó en China, donde reaccionás vos y vos le pones el punto de inflexión a la enfermedad, ¿verdad? Entonces hay un momento en el crecimiento, ya deja de ser 1.1 el crecimiento del día anterior, sino que pasa a ser 1 y después empieza a bajar. Entonces ahí es donde se da este comportamiento. Pero eso, ¿verdad? La diferencia es que puede ser de dos formas, o el gobierno y las instituciones reaccionan y las personas reaccionamos, o dos, nos enfermamos todos, se murieron los que se iban a morir, los que nos tocó pasar 3 semanas internados, nos tocó, a los que solo les pegó leve, y pues sí, se fue la economía para el suelo y la productividad y todo, y sí, se va a aplanar la curva, ¿verdad? Pero de la forma más dura, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, y finalmente acá, que este sitio web lo administra la misma persona que fue entrevistada por Joe Rogan, el doctor Michael Osterholm, y básicamente aquí hay de todo tipo de noticias, ¿verdad? Del coronavirus, tiene información de otras enfermedades, pero ahorita pues sí, el coronavirus es como el centro de atención, entonces aquí lo traigo a alusión como un lugar de información de profesionales, ¿verdad? No es CNN ni Fox que te quieren meter clics. Simplemente es la Universidad de Minnesota y están haciendo su investigación y publicando lo que han encontrado. Entonces, con respecto a fuentes, eso era todo. No sé si antes de pasar al último punto, ¿alguien tenía más consultas con respecto a esto? Yo quiero dar nada más una opinión, ¿verdad? Referente a una consulta que se hizo hace un momento, que dijeron qué podemos hacer para el Pedro, la persona común en casa, ¿no? Recordemos también que siempre andan otro par más de influencers, ¿verdad? Que son de los otros tipos. Y hay que tener mucho ojo con los síntomas. Entonces, nosotros, mínimo, tratar de estarnos informando y así mismo tratar de hacer conciencia a las personas cercanas de nosotros, informarnos sobre los síntomas para uno poder tener como un chequeo, ¿verdad? Yo mismo actualmente tengo una gripe y he estado monitoreando los síntomas que son distintos por completo a los del COVID, ¿verdad? Entonces, que tengamos esa idea en mente de informarnos bien cuáles son los síntomas. Y asimismo, tal vez nosotros no tenemos una forma en la que nos podemos hacer un examen y saber si es el COVID, ¿verdad? Pero sí tratar de rastrear todo lo que son los síntomas y tratar de compartirlos con familiares y conocidos, ¿verdad? Se me ocurre por ejemplo, ahora que lo acabas de tirar. Digamos que hago un app y este app le permite al usuario llevar un histórico de datos y mezclamos esos datos junto con los datos oficiales. Ahora tenemos un pivote. ¿Qué datos querés llevar del usuario? Mis datos clínicos. Pueden ser anónimos, no tengo problema con eso, pero que yo le diga al app, bueno, el app me va a decir si esto tiene cara de COVID. Entonces yo le digo la hora que es y qué temperatura tengo. Y puedo tenerme un multiperfil
Y entonces estoy lanzando datos también de cuántos estamos en este lugar, ¿verdad? De qué tamaño es el grupo familiar. Entonces podemos empezar. Ya con recogiendo esos datos de muchas personas, se le dice, vea, en su área tenemos personas que han reportado en nuestra aplicación que tienen síntomas similares a los de COVID. Porque ahí ya, además del dato oficial, también tenés la ubicación, la geografía de donde está, es un dato mucho más detallado. Claro. Pero más rápido. Sí, eso hay que tantearlo también con la gente, porque se puede ser un poco delicado compartir información de salud con posicionamiento. Sí, pero no me están dando datos identificables. O sea, ellos pueden llegar y poner en el perfil que está Juan, Pedro y Luis, y de todos modos, sí, te entiendo que hay un problema de privacidad, pero si a la gente no le importa la privacidad del Facebook, no creo que les importe muchísimo la privacidad del app. Sí. Pero, bueno, también de regulación, hay que ver qué información permite recolectarse, pero... Claro, pues de hecho el app puede funcionar sin pedir un solo dato personal, ¿verdad? Que a la hora de poner profile no le pongan nombre. Correcto. Sí, que solo sea como el género, los años, género, edad. Es un app que te hace 4 o 5 preguntas, o hasta un chatbot que te hace 4 o 5 preguntas, te dice, no, parece que tienes gripe normal, no, parece que COVID, vaya revísese. Y si tiene tos, bueno, la flema seca, y si no, entonces esto. Y entonces el chat les está preguntando, dándole seguimiento. Mire, ya se hidrató. Mire, ya se acordó de tomarse la temperatura. Mire, ya se acordó de hacer ejercicio. ¿Verdad? Y entonces el app viene y empieza a funcionar tal vez desde un paramédico hasta un terapista, que ayuda a que las personas le den un buen flujo a la cosa. Porque si nos vamos a estar encerrados un mes, vea, la mayoría de las familias no están acostumbradas a estar juntas una hora. Entonces van a empezar a haber problemas sociales, van a empezar a haber problemas psicológicos. La gente no se asolea, no hace ejercicio, empiezan a comer dietas de paquete, empiezan con problemas de nutrición. Entonces 2 o 3 días ya están en una condición de hospital y ni siquiera se engriparon. Uno de los casos de uso que me encanta es que Google, por ejemplo, en el buscador, cruza los datos cuando la gente empieza a poner síntomas. Porque si la gente cree que tiene gripe, lo más probable es que tenga gripe. Entonces, Google empieza a hacer, con la cantidad de búsquedas que ellos tienen, y eso le ha permitido a la Organización de Salud de los Estados Unidos identificar posibles brotes aún antes de que los hospitales locales se enteren. ¿Verdad? Por las búsquedas. Entonces, uno puede poner en esta aplicación un espacio de búsqueda, ¿verdad? De búsqueda por síntoma, búsqueda por esto. Y como decía Pablo, es capaz de que la aplicación nos empiece a tirar datos geográficos. Ok, antes de continuar, voy a cerrar acá la grabación, ¿verdad? Porque de aquí para allá, digamos, ya es como piso abierto, ¿verdad? Entonces, lo demás lo quiero publicar para cualquier persona que quiera informarse de esto. Entonces, bueno, oficialmente les agradezco a todos por estar acá. Espero que la información sea útil. Todo va a estar proporcionado en el vídeo. Voy a compartir un artículo para que tengan todas las referencias y cualquier otro seguimiento, ¿verdad? Igual pueden preguntar en el artículo y puede ser que creemos ahí un Discord channel para que todos podamos conversar y mantenernos al tanto, ¿verdad? Con la data. Te lo voy a dar stop sharing.